Y que, y que ella fue como a la tienda, al pueblo, a comprar algo y cuando regresó, el esposo le estaba haciendo infiel en su propia casa. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eli y Ali Podcast. Espero que estén muy bien. ¿Tú cómo estás, mami? ¿Cómo te ha ido? Ay, estoy muy bien, mi amor, estoy muy recargada. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Cuenten qué ha pasado de nuevo. Compártelo con sus hijos, qué ha pasado de nuevo con su esposo, con su esposa, con su mamá, con su tío, con su algún primo. familiar. Siempre es bueno decir, oiga, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Tiene algo que hablar? ¿Qué le aqueja? ¿Qué necesita? ¿Cierto? A veces se nos olvida un poquito. Decimos, ay, yo vivo con este fulano, con esta fulana. Entonces como que, ay, ya, como que hola y chao. Como háganos su tema de conversación. Sería Por súper ejemplo, chévere. oiga, ¿ya vio el y Ali Podcast? Ya vieron que son un par de viejas que se ríen de bobadas y se cuentan bobadas y todo eso. Somos Bueno. las mejores, mi amor, yo sé. Mi amor, este es el episodio número 8. Yo, de mi parte, soy súper entusiasmada. ¿Qué te parece a ti? Yo también, yo amo este episodio. Realmente somos súper principiantes, súper nuevas, súper novatas en esto. No interesa. Nosotras sabíamos que esto iba a pasar. Y de verdad, las personas que hasta el día de hoy no se han perdido ningún episodio, parce, los queremos con todo nuestro corazón. De verdad. Sí, amo de hecho mucho este episodio porque adivina cuál va a ser el tema. ¿Cuál va a ser el tema? Este tema va a ser cosas a las que le tenemos miedo. O sea, algo que nos dé muchísimo miedo. Bueno, pero yo quiero hacer como un énfasis importante ahí, mi amor. Y es que yo quiero hablar principalmente como de los mitos y leyendas que nosotras culturalmente conocemos. Sabemos que obviamente tú puedes estar en otro país, entonces obviamente que tú tienes mitos y leyendas diferentes, o pueden ser los mismos espantos, pero bajo otras, no sé, como historias, como... Sí, cada país tiene diferentes historias y diferentes formas de decirlo. Exacto. Digamos, el otro día hablábamos y de la Llorona hay un montón de historias, ¿cierto? Es como que ahí en Puerto Rico pasó esto, como que en Colombia te cuentan esta historia, en México te cuentan otra historia. Entonces ya tú quedas como, pero pues esta vieja va llorando entonces de lado en lado con una historia diferente, o fue que cada uno le pasó algo diferente en cada país, o sea, sí, entonces ese es el punto. Queremos hablar específicamente pues de nuestra cultura, de lo que nosotras pues sabemos, en lo que nos han contado nuestros ancestros y pues vamos a resumirlo un poquito porque realmente no es que tengamos tanta información, ¿cierto, mi amor? Sí. O sea, es decir, si en esa silla se sentara mi madre o mi abuela, pues claramente sería Ya estarían hablando. un montón de horas acá sentadas. Pero nosotras somos unas pobres novatas que no sabemos tanto. Lastimosamente la abuelita Elizabeth ya no está con nosotros. Bueno, Bueno, ella nos abraza y sí, nos ama desde que tenías 16 años, con su alma. aunque no la pude conocer, sé que es una buena persona. Oh. Pero Bueno. no toques ese tema porque es que es inevitable, yo lloro cuando toco el tema de ella. Sí. Bueno, ¿quieres empezar tú? Ay, no sé. Locos, no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Siento que tengo muchas ganas de hablar, pero a la vez siento que no sé por dónde empezar. Es que yo he tenido historias desde siempre. O sea, porque yo no me dormía viendo Netflix, ¿no? Lo que a mí me pasaba antes de dormir era literalmente un poco de niños patichorreaditos, pues, porque éramos de la finca, muy ricos, éramos demasiado ricos, éramos millonarios. Era una niña del pueblo, era feliz. Porque teníamos a los abuelos, porque teníamos frutas, porque teníamos a los animales, porque teníamos de todo lo que un niño merece tener, que era la familia y el amor. Éramos demasiado millonarios. Y cada tarde-noche, pues digamos que cuando los adultos se les diese la gana, nos contaban unas historias para irnos a dormir. Y no, o sea, obviamente que escucharlos era muy bacano, pero Ali, tú sabes que yo soy una gallina. O sea, soy una persona que es cobarde, miedosa, que dice como, no, espera, no me cuentes más, no quiero, o la película, estás dando la película y yo fácilmente estoy así. O sea, ¿cierto? Y en eso sí somos totalmente diferentes, porque yo de hecho te he querido decir, ir a explorar lugares abandonados. No, me muero. No, Ali, me dan 3 paros cardíacos en el primer minuto.
buscan, que me acechan, que me miran. No, pero sería chévere. Imagínate ir a un hospital. Abandonada. Sí. No, me muero. No, nunca me van a invitar que a eso sepamos- porque yo con toda la pena les digo en sus caras como cojan oficio, parce, o sea, Y podemos como, no sé, saber las leyendas urbanas que tiene el hospital. es que sí, bueno, pero digamos que eso yo ya lo vi más grande, cuando pues ya en la ciudad empecé, ay, que las películas de terror. Te estoy diciendo, mi amor, que la primera vez que yo vi una película de terror, yo estaba como en mis 12 años, que pues estaba en la ciudad, porque pues antes de eso mis películas de terror las vivía ahí sentada en mesa redonda, en el pasto, en el andén, en el comedor de la casa. Bueno, normalmente es afuera, ¿no? Como que ay, estás en el patio, los adultos siempre sacan una sillita, se toman pues algo ahí mientras van hablando, una guapanelita caliente bien chimbita, y les cae la tarde, y De los hecho, niños se sientan. A mí se me olvidan muchísimo las historias y pues ahora mismo no sé cuántas tenga, pero sé que aún así tengo historias. Sí. Y yo tengo una mejor amiga y yo cada vez que le intento como contar historias, Ajá. yo le cuento las que más miedo conozco. Sí. Y ella me dice, no, para, o sea, obviamente en inglés, pero me dice, no, para, ya no quiero saber. O sea, Ahora imagíname a mí que tenía 5 o 6 años y me decían, oiga, usted sabe o ha escuchado que en el río Quebrada, Riachuelo, Lago, bueno, qué sé yo, han escuchado a una señora que se lamenta. O sea, imagíname, Ali, ¿quién duerme? ¿Quién? O sea, y es el vecino, ay no, sabía que el vecino escuchó tal cosa, sabía que el vecino le pasó tal cosa. Por ejemplo, te voy a contar una, mira, tenemos unos vecinitos allá pues del campo y Conejito, que es, pues, es nuestro amiguito del alma y que hablamos, él todavía pues vive allá, él es un campesinito de toda la vida y se quedó allá amando su terreno, su espacio, su tranquilidad, su paz, lo más hermoso del mundo. Él dijo, yo me quedo acá y acá nací, acá me muero. El man es así un súper raizal de allá, pero súper aferrado. Y en esa época en la que vivíamos allá, él un día le estaba contando a mi mamá que imagínese que a uno de mis hermanos o a mí, yo, es que mi amor, yo para qué te divago, pero yo no tengo clara la historia. El hecho era que había como un silbidito de un pollito, como de un ave. Entonces decía como que se nos hizo como muy chistoso contestarle el silbidito pues al pollito y como que te hacía como un cantico, pues es que no lo tengo claro. Y el muchachito le siguió el juego. perdón, Amor, ¿tú lo viviste? esa persona lo vivió. O sea, dimensiónalo, ¿sí? ¡Ya oí! Relájate. Entonces, mi mamá como, sí, ajá, ¿y qué pasó? Entonces, no, pues es que sí fue como normal, como cosa de pelados, que todo te parece un chiste, ¿no? Como que silbas y te contestan, pues tú lo vuelves a hacer. De hecho, tú sabes que yo soy así. ¿Te acuerdas que la vez pasada estábamos en un lugar en donde estaba silbando un pájaro, estaba haciendo... y yo le hacía... Sí. y el pájaro me contestaba, ¿te acuerdas? Sí. Eso le pasó a esa persona, pero cuando más le contestaban, más cerca, más cerca, más cerca. Entonces era como, pero se está acercando. Resulta que dentro de los mitos y leyendas que tiene esta región de Colombia, hay uno que se llama el pollo viento. Y le dijo, pues obviamente siempre han contado esa historia, pero pues nosotros lejos de imaginarnos eso, pues se acercó tanto, mi amor, que le fue pegando una golpiza y nos mostró evidencia de los morados, de los golpes, los rasguños y todo ese rollo. Pero ¿cómo se veía? O sea, ¿no te contó? Pues no, mi amor, es que era como no, básicamente pues es que sí le quedan morados, o sea, es como que te cogieron a golpes. Pero que es como un espíritu. Sí, pero tú no lo ves y solamente sientes cuando te bota al piso y te pega y te pega y te pega y como que te pierde mentalmente en dónde estás y todo lo demás y cuando reaccionas pues estás muy golpeado. Y ese mito se llama el pollo viento.
¿Por qué? Porque pues los silbidos los trae el viento y se va acercando cada vez más a ti y si tú le sigues el juego y le vas contestando, pues ya perdiste. Te voy a dar tu cabecera. Y la cosa era, mi amor, que es demasiado cruel, porque cuando tú vives en el campo, tú escuchas pájaros por todo lado, pollos, gallinas por todo lado. Entonces uno no se puede poner de chistosito como escuchar el pájaro. Digamos lo que yo hice acá. Ay, un pájaro cantó y yo le silbé. Y me contestó. Y otra vez yo, eso no se podía hacer allá. Porque nosotros vivíamos súper paniqueados después de esas historias, amor. Decíamos, no, ¿qué tal que venga acá ese pollo viéndonos de una porracera? No, qué miedo. Imagínate a mí con mis 5 o 6 años, con la esposa de uno de mis tíos. ¿Te acuerdas que yo me la pasaba en esa habitación porque mi tío trabajaba siempre hasta tarde o tarde? Entonces, son súper amigas. Sí. Ajá. Y cuando mi tío de hecho trabajaba de noche, yo me quedaba a dormir con ella. Sí. Bueno, pues hasta que mi tío llegara, pero aún así. Yo le robaba el lugar. Y yo me veía como miles y miles y miles de películas de terror con ella. Horrible. Y me decía, mami, hoy vamos a ver, no sé, El despertar del demonio. Y yo, ¿qué? Tú no puedes, o sea, Ali, eso tiene una restricción de edad, ¿sabías? No, mami, con ella no hay restricción de edad, ella me lo permite. Y yo, pero Ali, te estoy diciendo que hay restricción de edad, pero entonces es que a mí me gusta eso. Y aparte no me va a dar miedo porque esta noche mi tío no viene a dormir, entonces yo voy a dormir con él. Y yo, ay, horrible, horrible. Y no sé de dónde le da el corazón para ver eso. A mí no. Pero es muy triste porque ahora que ella está en Colombia y yo me vine para acá. Bueno, en fin. Y ya no puedo ver tantas películas así de terror porque cada vez que sale una, hay una de hecho en el cine que yo quiero ver, pero tienes que ser como mayor de edad. Es que mi amor, te estoy No, pero es diciendo. que no son películas que tengan nada inapropiado, o sea, solamente son películas de terror. No, pero mira, también esa es una de las cosas por las cuales yo vine a ver mi primer película de terror en la ciudad y teniendo 12 años. De hecho, todavía no tenía edad para verla. Pero pues como yo estaba con mis hermanos eran como, ay, venga, o es que le da miedo, es que es una gallina, o es que no sé qué. Y yo, pero es que se supone que yo no tengo que ver esas películas. Hay una que yo me vi con mi mejor amiga, tenemos que buscarla, está en como una app, pero creo que la podemos buscar en Amazon Prime o Netflix. ¿Y de qué se trata? Es una película de terror. No quiero buscar nada de eso. Bueno, te lo voy a explicar. Se supone que te la voy a hacer más pequeña, ¿sí? Ajá. Entonces, habían como, no me acuerdo muy bien porque esto fue como hace más 2 meses, pero en fin. Entonces, estábamos viendo la película y se supone que había como una mujer que ella era como, quería ser policía, algo así. Okay. No, ella era maestra, Okay. pero tenía como un pasado oscuro, algo así. Y que resulta que un día entró a su clase, ella era una nueva profesora ahí, entró a su clase y había un niño. O sea, había un solo niño. Ajá. De 32 niños, creo, había uno solo. Y eso que ya había Era llegado tarde. afortunada, ¿no? No, Iba a ser una clase muy tranquila. no, mami, pues resulta que esas risitas no son así porque descubrió que todos esos niños habían desaparecido. O sea, en esa misma noche se supone que los niños en los ring cameras, o sea, en las cámaras que tenían los papás ahí en las puertas y eso, muestran a los niños así con los brazos abiertos, corriendo hacia el bosque y desapareciendo. Yo creo que yo ya me vi como un fragmento de esa, mi amor. Sí. Sí. Y resulta que ese niño era el único porque muestran, de eso de esa película me encanta porque muestran como la perspectiva de todos, ¿sí? O sea, de cada niño. Sí. Y la maestra y toda la vaina. Y resulta que ese niño tenía una tía y los papás como que la tía era como una bruja que hechizó como a los papás y el niño tenía que Bueno, traer... pero la estás spoileando y tampoco es el hecho. Porque pues, obviamente de pronto alguien diga, yo la quiero ver y tú se la estás spoileando toda. Pues sí, es verdad. Le pedimos una disculpa a todas las personas que llegaron a este momento. Bueno, en fin, voy a escribir la señora y ya, pues. Ok. Porque la señora era una señora muy vieja. Se le estaba cayendo el pelo, entonces ella utilizaba una peluca. Y el niño descubrió Muy de eso. edad, perdón.
¿Y qué? Ok. El niño lo descubrió que la señora era calva. Ah, Utilizaba una peluca naranja que tenía como, así como las mías, es que yo me corté estas muy corticas porque cuando miré se me mandó el tijerazo, entonces me corté esta muy cortica, entonces... Me tocó cortarme el resto del fleco. este episodio ya se fue a la mierda. Bueno, en fin. Y la señora las tenía como así de corticas. La peluca. No me jodas. Y el pelo lo tenía como más o menos hasta acá. Era muy chistosa. Sí, y tras del hecho naranja. Horrible. O sea, naranja, ese que llama la atención de todo el mundo. Bueno, Y utilizaba un... Ya no los vamos a spoilear más porque pues Es Alison como no- se ve la Alison lo señora. capta. Es como se ve capta la idea. señora. Amor, mira que, bueno, nosotros en dos lugares, pues vivíamos intermitente en dos lugares porque eran las dos fincas del abuelo, ¿cierto? Sí. En la finca de arriba, cuando nosotros quisimos irnos a vivir a la finca de arriba, pues era, de hecho, un municipio diferente. En esa finca era como más fresco, o sea, es tierra caliente, pero ya es más fresquito, es muy delicioso allá. Y como no tenía casa nueva, nosotros llegamos a vivir a la casona, que era pues la casa vieja. Sí. Esas casas viejas conservaban, digamos, no sé, mi amor, ese es el techo, ¿sí? ¿Cierto? Acá pues hay una lineecita así que es la que nivela el techo, ¿cierto? Eso tenía puertas corredizas, eso le llamaban el zarzo. Y en el zarzo se cavaban las semillas. ¿Es lo que es hoy un ático? Exacto, ¿sí? Pero pues allá yo crecí conociéndolo como el zarzo. Allá se cavan semillas, cacao, maíz, bueno, no sé, ¿sí? Lo que tuviese la finca para producir. Y resulta que una noche nos salimos normalitos pues a escuchar las historias que nos contaban y esa noche nos estaban contando casualmente como una historia nueva de la pata sola, o sea, como que no, mire que es que Uy. escuché algo nuevo de la pata sola, que yo no sé qué, y nosotros no, pues claramente el morbo de niños nos ganaba, yo creo que yo tendría unos 7 años, mi amor. Y el morbo de venga, yo escucho, yo quiero escuchar, pero a la vez mi corazón me decía, vieja, pero es que usted si escucha eso no puede volver a dormir, ni ir al baño, ni nada sola. Porque claramente cuando tú estás en medio del monte, ¿sí? Del bosque, pues te da mucho más miedo, mucho más. Y eso que uno, por ejemplo, a mí cuando yo iba al campo, a uno le tocaba, si el baño no funcionaba, le tocaba a uno ir al monte. Sí, pues es que esa es la vida del campo. Fácilmente pueden haber minas antipersonas de popo. Pero mi amor, escucha. Y entonces nos sentamos todos a escuchar pues la historia de esa historia que tenía. Yo no me acuerdo, es que yo creo que era uno de mis hermanos mayores porque esos manes siempre llegaban con cuánto cuento le escuchaban y todo eso. Y pues yo era súper chiquita. Y la historia era que imagínense que la pata sola era una señora que tenía a su esposo, su familia, su vida normal y que vivía pues en una finca. Según ellos pues conocían más o menos la ubicación de la finca. Decían como si eso es por allí en tal parte. O sea, imagínate, peor, Ale. Y esta señora, el esposo era como un ebrio, no sé qué, y esta señora le fue infiel con un vecino y entonces el señor se dio cuenta y llegó y con una hacha le cortó la pata. O sea, como acá, no pues el pie, sino de la rodilla hacia abajo. Y que la señora pues desde ahí quedó la pata sola, que porque se desangró y ella empezó a huir y pues no, pues obviamente con una sola pata pues se le amula. Ay, yo creo que me va a censurar esa palabra, ¿verdad? No, Pero de hecho y yo entonces tengo... que ella quedó, pues, o sea, que ella quedó, espérate, que ella se logró encontrar en medio de su huida una casa abandonada y pues que ella se subió pues al zarzo y desde ahí ella murió en ese zarzo, ¿sí? O sea, porque todos los zarzos en ese momento tenían unas escaleritas, pues así eran donde yo crecí, conocí unas escaleritas en donde la gente pues subía cargada Sí, de sus bultos se supone que- y botaban todo allá. Se supone que algunos áticos o tienen la puertica de uno jala y salen como unas escaleritas o ya tienen las escaleras. Sí, estos que yo conocí ya tenían las escaleritas, eran unas escaleras de madera muy grandes.
y que esta señora en su huida subió las escaleras, se subió al zarzo pues para pues esconderse y demás, y ella murió ahí, pues ya sabes, ¿no? Sí. Y resulta que un par de señores que se dedicaban a cortar leña y a vivir de eso, ¿sí? De la venta de leña, que son los leñadores, valga la redundancia, esos señores llegaron a dormir a esa casa, pero pues muchos años después. O sea, no a vivir, sino de pasada, como que es gente que ya lleva su comidita, su bebida. Y que estaban buscando como un lugar donde dormir, pero pues que apenas encontraron la cabaña. Sí, yo creo también. Y que estos señores estaban dormidos cuando empezaron a sentir como les goteaba cosas pues en la cara y ellos quedaron como, pues qué raro. Y uno de ellos prendió la linterna y lo alumbró y le dijo, pero usted qué tiene en la cara, y le hizo como así, dijo, parce, eso es sangre. Pues yo no creo que le haya dicho parce porque pues le dijo como viejo, eso es sangre, que no sé qué. Y entonces el otro, pero ¿cómo así? ¿De dónde? Y bueno, entonces pues ellos alumbraron todo y no vieron pues como que saliera nada del techo. O sea, para ellos fue como, yo creo que llegué con eso porque pues eran leñadores y pues tú sabes que ellos también son cazadores y pues para sobrevivir, ¿cierto? Y no le prestaron como gran relevancia. El hecho fue que como a medianoche llegaron a golpear a la puerta de la casa, de esa casa, y ellos, pero pues como van a saber que acá hay alguien si aquí no vive nadie. Sin embargo dijeron, pues abramos, y abrieron y es que era una mujer súper linda, súper hermosa, bien arreglada, no sé qué, con un vestido súper largo, pero divina, o sea, 10 de 10. O sea, super mami, es que irradiaba así como hermosura. Y ellos, ¿y usted qué hace por acá a esta hora? Que no sé qué, no, es que no, estoy buscando dónde quedarme porque vengo caminando de yo no sé dónde. Todo, sí, claro, sí. Y ellos tenían ahí como dos, como sleeping, ¿no? Sí, esos que enrollan y se cuelgan. Sí, pues, una bolsa de dormir. En esa época eran como esteras también, que se llaman. No, pues mire, nosotros dos dormimos acá y usted duerma acá, y como que le acomodaron toda la situación a ella para que ella también pasara la noche, y ella como toda muy agradecida, le compartieron de su comida, bueno, en fin, fueron amables, ¿cierto? Digamos que eso también es muy típico de nosotros los colombianos, ¿sí? Y le permitieron la entrada a la señora a la casa, y esta pues dice que los mató y empezó pues a consumir de su sangrecita y eso. Y entonces uno de ellos dice que decía, pues te entiendo, porque empezamos a sentir ese goteo en la cara, era porque algo iba a pasar y nosotros no nos dimos cuenta, que no sé qué, y bueno, pues también lo asesinó. El hecho es que la historia dice que desde ahí, cada vez que llegue alguien a golpear a tu casa, como en eso de la noche, de la madrugada, pues que no le abras. Dime la contraseña. ¿Qué? No, ¡Abre la puerta! tampoco es esa. Que por más linda que sea la persona, porque es la manera en la que engaña a los hombres, porque realmente decían era que se le presentaba mucho a los hombres, no es como que llegara a golpear una casa donde estaba una familia entera. Pues la historia que a mí me contaron, no, decían que era a los hombres, o sea que si tú eres un hombre y estás, no sé, acampando en una hamaca o qué sé yo, que veas a una mujer, pues que no la ayudes, que porque te puede pasar eso. Sí, la historia que me contaron, bueno, no que me contaron, sino que yo vi mucho, Ajá. fue que un día una mujer, su esposo era como un leñador, algo así, sí, era un leñador y tenía la motosierra al lado. Y que ella fue como a la tienda, al pueblo, a comprar algo, y cuando regresó, el esposo le estaba haciendo infiel en su propia casa. Entonces ella salió literalmente llorando, agarró la motosierra, mató a la muchacha, o sea, literalmente la desgolló. Y cuando fue como a desvivir al señor también, Sí. dice que el señor intentó como defenderse y agarró la motosierra y ¡tas! Se la puso en la pierna. Y no fue hasta acá, sino que fue como por acá. Me cortó todo. Sí, le cortó literalmente toda la pierna. Sí, y la mujer aún estaba como con esa vaina de matarlo. Y pues con una pierna no podía correr tanto. Entonces el señor sí le alcanzó a cortar, pero como hasta mitad. O sea, como hasta mitad de piel. Okay. Entonces pues él aún así podía correr, pero tenía la mano así. Y
Y que entonces ella intentó como correr detrás de él y eso, pero que ella se cayó y se sangró. Sí, Y desde ahí quedó como asustando y eso. sí, desde ahí pues como va, no simplemente va buscando a hombres y más a hombres infieles. Ojo pues usted que está mirando. Amor, imagínate que yo tenía mucho miedo después de esa historia porque yo vivía en esa casa que tenía zarzo. Entonces yo cada vez que me acostaba yo miraba por el techo y le decía, señora, por favor, a mí no, mire que yo soy una niña. No me vaya a hacer nada. Yo me hubiera corrido con la... Literal, yo me tapaba todas las noches y yo creo que de ahí fue que a mí me quedó eso de taparme porque yo tengo que dormir toda tapada. O sea, literalmente yo me arropo toda. Pero yo pienso que es porque desde pequeña me generaron ese trauma de que cualquier espanto, cualquier cosa puede venir y te acecha. Y yo decía, la cobija es mi salvadora. Y desde ahí yo quedé como con ese trauma de acostarme a dormir. Y mira, cuando íbamos a la otra finca yo descansaba tanto porque no había zarzo. Yo decía, acá no, porque acá no hay zarzo. Acá puedo dormir súper bien. Mi historia de terror tiene como 3 palabras y ya termina. ¿De verdad? A mi abuela no le gusta Karol G. ¡Corre, galletita, corre sin parar! Si siendo muñeco de jengibre quieres continuar. Ay, Ali. Me lo dijo ayer. Y yo queriendo escuchar mi música. O sea, yo quería escuchar mi música, pero le pregunté qué pensaba y toda la vaina. Me dijo, no, la verdad a mí no me gusta ella. Y le pregunté que por qué. Me dijo, no sé, solamente no me gusta. Nosotros teníamos que caminar harto para ir a estudiar en esa casa que te digo que llegamos a vivir en la casa vieja. Ahí pues yo te he contado que estudiábamos en 2 escuelas, ¿sí? Que tengo historias de una escuela y de la otra, pues finalmente las 2 del campo y rurales, porque pues es el campo total. Pero para ir a estudiar desde esa finca teníamos que caminar como 40 minutos, casi 1 hora. Y para que fuera más corto el camino, pues teníamos que atravesar el bosque, porque si hacíamos esto para salir a la carretera, pues mira, era esto. Pero si hacíamos esto, entonces nos ahorrábamos un montón. Aparte por acá teníamos que cruzar pues una quebrada, bla, 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 bueno, sí, cosas de niños del campo. Pero atravesando este bosque había un cementerio. Pero no era un cementerio reconocido, sino era como un viejo cementerio. No era como que la gente dijera, ay, voy a ir a visitar a mis familiares. No, era un cementerio de esos de la época de la guerra entre los liberales y los conservadores y todo eso. Es que creo que tú no conoces mucho esa historia. Si volvemos a ir a Colombia me tienes que llevar. Uf, no, que eso, de hecho yo estoy grande, a mí me da miedo. Pues me mandas Creo sola. que éramos niños demasiado valientes, Ali. Pues me Nosotros mandas sola. cuando nos mostraron el camino, era un camino que tenían para subir con comida, porque eran fincas que tenían plataneras. Entonces por ahí subían los caballos cargados de plátano. Sí, los caballos y sí, los arrieros, bueno. Entonces no es ni siquiera era un camino para que la comunidad transitara, sino que se formó ese camino para ellos ahorrar tiempo y subir por ahí con sus comidas a llevarlo al comercio, a venderlo al pueblo. Y nosotros el primer día que fuimos con uno de mis hermanos mayores, que vamos y les muestro el camino hacia donde pueden salir más rápido a la escuela para que no tengan que dar toda la vuelta. Y en la historia del camino nos fue contando eso y nos dijo, les voy a contar algo, pero pues no se van a asustar. Es como para que no tengan la curiosidad. Y nosotros sí, más o menos a 15 minutos de acá de donde estamos, vamos a pasar por un cementerio olvidado. Nosotros, ¿por qué está olvidado? No, es que realmente nunca fue un cementerio. Solamente los familiares de estas personas o los conocidos de estas personas vinieron y pusieron las cruces porque fueron personas que realmente nunca retiraron de ahí. Fueron personas que asesinaron ahí y pues ahí vienen, les pusieron las cruces. Digamos que eso es normal, ¿no? Que donde una persona muere le ponen una cruz. Pero mi amor, te estoy hablando de que eran muchas cruces las que habían. Entonces pues dimensiona la cantidad de personas que fallecieron ahí. Y nosotros pasábamos, mira, por acá y aquí a 10 metros tú veías el montón de cruces. Y era pues entre el bosque. Entonces para nosotros era el momento de, a veces hasta en silencio nos quedábamos del mismo susto que ya, o sea, podíamos ir en la recocha, en el juego, hablando, ya de regreso a la casa, y cuando íbamos llegando ahí todos era como, ay, pero
bueno, silencio y vamos rápido, pasemos rápido, pasemos rápido. Y como que le acelerábamos, pero nuestro corazón también se ponía a 1000 porque nos daba mucha impresión pasar por ahí siempre. Ahora, cuando el más grande de nosotros no iba, no era peor. Nos sentíamos peor desprotegidos, nos daba mucho miedo. Éramos 3 hermanitos, así como con las edades así, que estudiábamos en la misma escuela. Y cuando el más grande de nosotros 3 no iba, nos daba mucho pánico. Mucho, era feíto, y aunque hoy en día digan como, ay, pero pues qué bobada, o sea, es gente que ya no está, pero uno de niño esas cosas le generan. El espíritu. A uno de niño le genera eso mucho miedo, mucho. Había una niña, ella es hija pues de ese señor conejito que te cuento de allá de la finca, y ella es de la finca de abajo, para ella ir a visitar a su abuelo, pero no tanto como visita de hola abuelo, te quiero, no, sino era porque todas las tardes le tocaba ir a llevarle el suero, porque en la casa de ese señor tenían marranos, cerdos. Entonces de esta finca, que era la que producía la leche y sacaban el queso, sacaban suero para alimentar esos marranos. Entonces a ella le tocaba todas las tardes irse en un caballo con una carga de suero a ir a llevarle todo ese suero al abuelo para la comida de los marranos. Y esta muchachita nos contaba siempre, decía que no, que ella no podía más, que ella estaba súper asustada, que cada vez que ella pasaba por el puente hay un río. Es que yo no sé si tú te acuerdas de ese río. Era un río donde siempre íbamos contigo. El río tiene 2 bañaderos. Entonces tiene uno que es en la parte alta, que estaba totalmente así en la finca de mi abuelo, y otro que era ya en la parte de abajo, que es el puente pues que une las 2 veredas. ¿Sí? A ella le tocaba pues dar toda la vuelta, obviamente irse por el puente, y ahí súper cerquita ya era la casa del abuelo de ella. Y ella en varias ocasiones, ella llegó a perder el conocimiento porque ella veía el Moán. ¿Te has escuchado hablar del Moán? No. No. Te tengo que Nunca buscar. me compraste esa historia. Nunca me la contaste. Te tengo que sí, porque yo no puedo comprar historias, Ale. Nunca me la contaste. Yo creo que ¿Y si se puede? les voy a mostrar una fotico acá de más o menos cómo se ve el Moán. Con manos y pies grandes, siempre fumando un inmenso tabaco, sobre el que se tejen diversidad de leyendas de sus... Pero es una historia, es un mito, es una leyenda de Colombia, especialmente de unas regiones del país. Es un señor negro, o sea... Moreno. No, pero no de raza, sino que su aspecto es así. O sea, no es como que tú digas, ay, es un señor afrodescendiente, no, sino que todo su aspecto y su entorno se ve negro, y dice que los ojos le brillan como hacia naranja, o sea, no en llamas, sino como hacia naranja, o sea, una forma rara, fea, y fuma tabaco. Y No, pues peor. el fuerte de él es pues también llevarse, según la historia, a los niños. Y ella pues era una niña cuando le tocaba hacer ese recorrido todas las tardes. Y lo que pasa es que a ella no le tocaba en el día, mi amor. Generalmente cuando ella tenía que ir a llevarle el suero al abuelito, era ya cayendo la tarde-noche. Entonces es un puente que lo tapa por completo, pues en esa época. Hoy en día creo que ya no. Había como muchos árboles gigantes por este lado, muchos por este lado, y formaban esto. Entonces en la tarde-noche esa parte del puente era muy oscura. Y yo me acuerdo, yo tendría también como sus 7, 8 años, cuando un día en la escuela ella le estaba contando al profe y le estaba diciendo, no, profe, yo ya siento que ya no sé cómo decirle a mi familia, no sé cómo explicarles que no quiero seguir haciendo eso, porque pues es que resulta que ella alcanzó a vivir esa etapa con la familia en donde los hijos tienen que hacer lo que los papás les digan, porque sí, porque yo soy el papá y acá el que manda soy yo. ¿Sí? Y ella le contaba al profe y le manifestaba que ya en varias ocasiones ella había visto a ese señor allá sobre una roca que quedaba como a la mitad del río, y que ahí lo veía fumando tabaco y que le hacía que fuera. Y el señor era así con el pelo largo y todo eso. Y se llama el Moán. Eso, digamos que es lo más cercano que yo tengo de ese mito, de esa leyenda. Yo creo que es más un mito, eso, ¿no? Pero es lo más cercano que tengo. Sí sé que todo este tipo de
entes tienen como un poder espiritual, como una manera de paralizarte, de privarte y como de impedirte que sigas caminando, como impedirte tu movilidad y que hables y que te expreses, es que ni siquiera es que pueden llorar, amor. Y tú yo creo que ella tendría como 10 años cuando le pasaba eso. Porque es que en el campo los niños a esa edad ya para los adultos ya son personas totalmente funcionales. O sea, ya no es como, ay, eres un niño de la casa, es que el niño no va o la niña no va. No, a esa edad ya son personas que cumplen con una función en la finca. Sí. Terrible, ¿no te parece? Sí, me tienes que mostrar una foto. Te voy a contar bien la historia, o sea, la voy a descargar bien, te la voy a contar bien y ya, si luego nos quieres dar una reflexión de que te enteraste de la historia, te la voy a contar. ¿Tú has escuchado hablar algo bueno, mira, está el Moán, está la Patasola, está la Llorona? El señor sin cabeza. El jinete sin cabeza, que es un jinete. En el pueblito, pues de donde yo vengo, en ese pueblito... dime. A mí me gusta mucho, de hecho, yo sigo a un canal, se llama Caco y Vale. Es como son caracteres, ¿sí? Son dos niños, son dos hermanos. Okay. Un hermano y una hermanita pequeña. Y que ellos les gusta ir como a muchísimos lugares y... Más tarde, mucho más tarde, 6:30. Hay como... Sí me contaron, sí hay como uno del jinete sin cabeza y es súper chévere. Ese me encanta porque hacen ver como que los intentan secuestrar y robar, pero pues que ahí llega el jinete y pues desgolla a todos, Sí. excepto a los niños. Yo no tengo mucha información del jinete sin cabeza, yo creo que uno de mis hermanos sí, pero yo no. Te iba a contar que en ese pueblo, pues de donde yo vengo, también yo era muy niña cuando escuché que en un momento de la vida muchas personas, porque no fue todo el pueblo, pero muchas personas escucharon como iba algo que no dimensionaban, es decir, no sabían qué tan grande podría ser, o sea, de tamaño, ¿no? Es que yo tengo algo ahí con esa palabra grande. Y es que mi abuelita no nos dejaba decir grande cuando era algo malo. ¿Por qué? Porque mi abuelita decía que solamente Dios es grande. Entonces, digamos, si vamos a decir como, ay, no sé, esa serpiente es grande, entonces ella decía como, no, solo es deforme. Porque ella decía, solo Dios es grande. No se puede expresar hacia grande como algo que no mereciera, porque para ella siempre todo tenía que ser merecedor de la palabra. Pero bueno, el punto es que no dimensionaban qué tan enorme fuera esta cosa que escuchaban, pero escuchaban algo que iba arrastrando, o sea, se cuenta como un camión, pero obvio que no escuchaban un motor, escuchaban algo que iba arrastrando muchas cadenas, pero cadenas, o sea, ellos decían que tú escuchabas una cadena, cada cadena era como así, y que las escucharon por varias calles del pueblo, y la gente decía que olía muchísimo a azufre. Entonces el azufre lo relacionan mucho, pues, como con un demonio, como con... Sí. Sí, no quiero decir la palabra, pero como con algo malo. Y al otro día, por varias calles del pueblo, vieron como si se hubiese quemado esas partes donde lo escucharon, como si hubiese pasado y hubiese quemado la carretera. Como que encontraron quemaduras en el piso. Sí. Terrible. Qué susto, ¿no? Uh-huh. Hay varias historias que tú te quedas aterrado y no es lejos de la realidad, o sea, porque realmente tú dices como, ay, esas cosas no pasan, o eso no me va a pasar a mí, o ay, la gente se inventa, pero no es así. Yo tenía una compañera de trabajo que ella se llama Juni, y yo creo que tú la conoces a Juni, una morenita. Bueno, ella es de una ciudad que se llama Valledupar,
Y ella decía que allá también habían escuchado cómo pasaba esto mismo que pasó, que yo te estoy contando de esa cosa que pasó arrastrando cadenas y eso, en el pueblo, que también le pasó allá. Yo conozco una que no me acuerdo si es el Silbón, se llama el Silbón. No me acuerdo de qué país es, pero en fin. Se supone que un día había un adolescente, ¿sí? Él hacía muchísimos berrinches, era como ese tipo de adolescente que se la pasa pegado al teléfono, que no quiere hacer nada, que detesta a los papás. Bueno, en fin. La mamá lo mandó a comprar carne y pues él fue como todo, está bien. Como Sí, que porque pereza otra vez, sí. no. Y después cuando regresó, también regresó el papá de trabajar. Es algo que yo recuerdo. Y el papá le dijo, mijo, pero no trajo la carne correcta. Vaya y traiga otro tipo de Y carne. haga bien el mandado. Sí, entonces fue como cuando el niño como ya explotó y empezó como a gritar toda la vaina. La mamá creo que estaba en una habitación o se fue al pueblo a comprar algo. Bueno, en fin. Él mató al papá. Se supone que él mató a mi papá. No me acuerdo muy bien de esa historia porque la escuché como hace unos 5 años. Entonces la voy a contar como la recuerdo. Le hizo daño al papá porque le reclamó por haber hecho mal el mandado. Sí, entonces como que lo mató y eso, y el espíritu del papá como que lo perseguía. ujú, pero como de otra manera, porque la mamá cuando regresó, ella sí se defendió y le dijo, ¿sabe qué? Como castigo, no me acuerdo si fue la mamá o Dios, uno de los dos le dijo, bueno, como castigo le voy a dar vida eterna y tiene que ir como caminando, tiene que siempre llevar en una bolsa todo como los huesos y todos los restos del papá. Los metió en una bolsa y le dijo, lleve esta bolsa, y le encadenó como una cadena acá que tenía como esas bolas gigantes de peso y lo hizo caminar por por la eternidad. Ay, ese Es fue el castigo. algo como que fue algo que escuché y que dicen que cada vez que iba caminando silba, Uy, entonces por eso se llama el silbón. no, qué susto. No, parce. Y es que yo que soy del campo, te digo, cuando uno está... Es que pasé mi zapato por acá y como esto es más... y estoy asustada. Algo sonó raro y yo hice así. ¿Ves? Es que yo odio tener esos temas porque a mí todo me da mucho Es que pasa miedo, qué vergüenza. esta parte del zapato como por un Y tornillo. yo algo estaba acá le mirando brilla. así como que hay atrás acá, hermano. ¿Qué está pasando? Qué Entonces boleta. hice un sonidito como... Tengo que cortar todo este episodio porque estoy asustada. Mi amor, y te lo digo que cuando tú estás de este lado, obvio que te asustas, ¿no? Pero cuando tú estás en un entorno en donde tú dices, fácilmente aquí pudo pasar esa historia, repucha, tú dices, no, olvídate, qué miedo. Digamos, cuando te mandan así como, ay, en el campo pasa mucho esto. Como, ay, preparamos, no sé, un ejemplo, todo el queso y se acabó la leche. Perdón por interrumpir, mami, pero yo siempre he querido, de hecho ahora que me lo recuerdas, ahorita me voy a poner a investigar todo ese bosque, porque qué tal y haya una leyenda urbana. Aunque sea propiedad privada, yo la puedo investigar desde el teléfono. Pero no meses. Imagínate que haya algo abandonado, te voy a obligar a ir conmigo. Y si no vas conmigo, voy yo sola, pero voy a ir. Si hay alguna leyenda urbana así. Y aparte es que, mira, me hiciste perder el hilo de la historia. Se te fue el pájaro. Bueno, no, pero voy a terminarla y te retomo con lo de tu leyenda. Digamos un ejemplo, que se acabe toda la leche porque hicieron todo el queso con esa leche, entonces se dicen como, vaya por una botellita de leche donde el vecino. No, Ali, no, tú sientes que llevas 1000 espantos atrás, que te van a pegar, que te van a empujar, que no vas a volver a la casa, o sea, tú sientes todo lo que está mal en la vida, todo. Entonces, por eso digo, ver una película de terror en casa, sí, obvio, da nervios, porque yo no te lo niego, yo soy súper gallina para todo eso. Pero el campo... Imagínate ver una película de terror y después salir a que te manden por la leche donde el vecino en la noche. En la noche. No, o sea, eso me parece feo.
Pero imagínate que te acaben de contar la historia de la pata sola y te manden por la leche. Uy. ¿Ves? No. O sea, es que no se dimensiona, es que es demasiado loco. Ah, bueno, y volviendo al tema de acá, de lo del bosquecito que hay atrás, tenemos un bosquecito detrás de la casa. Sí. Hay un vecinito de mi mami que vive pues ahí al lado de la casa de mi mamá. Y entonces le dijo como, ahorita están pasando cosas, yo no sé si a ti te ha pasado, a mi mamá como, ¿qué cosas? Mi abuelita no me contó. Ay, menos mal. Entonces le dijo, bueno, lo que pasa es que la vez pasada yo me desperté muy tarde porque tenía que hacer algo acá afuera, bueno, no sé, lo que sea. Allá afuera estaba haciendo algo como en su carro, en el parqueadero, yo no sé. Y pues en la parte alta de los árboles había un ave, pero era un ave más grande que una persona. Y yo, ¿qué? Ay, Dios santo, papito Dios, no. Yo no quiero ir por allá. Sí. Y entonces yo le dije, ay, eso es que esa persona es muy mala y le pasan esas cosas. Yo no sé. Ay, mi mamá, no, claro que no es malo. Y yo, bueno, no, es verdad, no es malo. Pero ay, no quiero que me cuente eso nunca más. Y eso me da mucho miedo porque como yo crecí en medio de cosas que tú dices, esto no sé si pasó, pero digamos un ejemplo, lo que le pasaba a la niña que te cuento del Moan, sí pasó. Ella sí lo veía porque ella se le ponían los pelitos así de punta y lloraba contando esas cosas. Entonces tú dices, ¿cómo ella se va a venir a inventar eso y a decir, estoy tan traumada que no quiero ni siquiera volver allá? Pues obviamente tú dices, es real, una niña Yo no va a volvería. jugar con eso. Yo no volvería. Entonces, si existen estos mitos y estas leyendas es porque realmente a alguien le pasó, ¿cierto? Entonces no es como que, ay, esta persona estaba jugando algún día y se quiso levantar tan desocupada, pues a contarme que la asustaron, o sea, pues no. A mí la primera vez que vi una película de terror me dio mucho miedo, pero confieso que ese miedo no se compara con el que me da con las historias que le han pasado a la gente. Porque cuando tú dices, uy, no, espérate, porque esto es de la vida real. Mira, la primera película que yo vi de terror se llama El Aro. ¿Tú has visto El Aro? No, la quería ver, pero se me olvidó. Sí, es que Alison es demasiado moderna, pero El Aro es una película fea. Es un televisor, empieza como a fallar, y de la nada pues hay un aro así, y Sí. de ese hoyo sale una niña y se supone que te jala y Sí he escuchado, pero sí he visto como clips, pero no me la he visto completamente. horrible. No, es que a mí no me gusta ninguna. ¿Y si la esa es vemos? horrible. No. Te voy a obligar. Y más que uno siempre tiene televisor al lado o en la habitación, en la cama. Ay, no. Mamá, mi televisor está viendo hacia mi cama. Por Exacto, favor. Exacto. Y eso que yo corrí mi cama, porque mi cama estaba en el medio de mi habitación y la corrí hacia un lado. Entonces ahora yo duermo como en este rinconcito de mi cama con todos mis peluches y mi televisor queda como acá. Ujú. No. Y hay muchas historias de amor. Yo creo que podemos hacer un 2.0 de este tema, porque si yo le pregunto a mis hermanos y a mi mamá, te puedo contar infinidad de cosas. Me tocó preguntarle a mi abuela. Hay muchísimas historias con esto y yo sé que las personas que crecieron en el campo o que han ido al campo de visita, por ejemplo, tengo una prima que ella ya es una señora, pues ya tiene sus años y ella siempre que salía a hacer chichi, porque pues allá, lo que yo te contaba el otro día, el baño de nuestra, pues de la casa de la finca, era pues afuera de la casa, o sea, todos los baños allá están lejos de la casa, era como un estanque muy grande donde llegaban los caballos a tomar agua y todo eso, acá había un lavadero y acá pues era el baño y eso quedaba pues lejos de la casa. Y ella no iba al baño y yo tampoco fui nunca al baño cuando me levantaba a la madrugada, sino que yo iba a ir en la parte trasera, pues de la parte alta de la casa y en el andén, donde pues había tierrita y eso, yo iba y hacía chichi. Y entonces mi mamá me contó cuando yo tenía como 6 años y me dijo, deje esa salidera, hacer chichi allá en esa parte, porque en ese lado de la casa a su prima siempre le salía una señora vestida de blanco, con el pelo súper largo. Amor, yo a veces me despertaba, porque tú sabes que yo soy súper orinona, y yo a veces me despertaba 12, 1, no me podía dormir. Yo decía, Dios mío, tengo mucho chichi. ¿Y tu prima nunca le preguntó cuál era el secreto para que le creciera el pelo tanto? Nah. Yo No te rías de yo eso. lo hubiera Ay, hecho. no, otra vez me voy a hacer la bendición. No te rías de eso. Yo lo hubiera hecho. Yo le pregunto, amiga, ¿cuál es tu secreto? Imagínate tú estar ahí como
Oye, ¿por qué tienes el pelo tan largo? Yo lo hubiera hecho, la verdad. Sí. No le pongas chiste a esto, Andy, que eso es en serio. Y entonces a mí me daban muchas ganas de ir al baño. ¿Tú le pones chiste a cuando yo te digo algo que me da miedo o algo que me pasó triste? Ali, tú eres merecedora de eso porque te toqué yo de mamá y yo soy fantástica. Y tú eres merecedora de eso porque te toqué como hija. Ay, pero tú no eres fantástica. Y así se inicia la guerra. Pregúntale a todos los que te dijeron que me parecía a ti en la fiesta ayer. Y mi amor, no, yo me aguantaba el chichi. A veces me trasnochaba mucho, o sea, me volvía a dormir y yo decía, yo creo que yo voy a hacer chichi en la cama y a mí no me importa. Pero yo creo que, mira, acabé de encontrar el motivo. Porque yo creo que yo me hice chichi en la cama como hasta los 10 años. Entonces yo creo que ese era el motivo. A mí me daba muchísimo miedo salir a hacer chichi porque yo decía, no, pues si me sale esa señora con ese vestido largo yo me desmayo. ¿Te aburriste? No. Ya. Es Mi que tengo amor, hambre. ¿Qué color le quieres poner este día? Yo creo que un rosadito, como tipo clarito. Ay, no, qué más. Esta vieja todo ahora quiere rosado claro. Yo le quiero poner un blanco o un negro. Un blanco por la señora vestida de blanco o un negro por el señor que se presenta en forma de negro. Pero pienso que un blanco puede ser un fantasmita. Vamos a ponerle un fantasmita a este día. Y usted, de verdad, si usted no ha ido a suscribirse, Y a darnos like y apoyarnos con nuestros videos. los veo mal. En la mala por ustedes. Recuerden activar nuestra campanita porque si no se van a perder todos No nuestros les vamos a podcasts. volver a salir y la verdad es que ustedes son los que pierden. Mentiras, yo siempre soy así. Yo Sí, soy- siempre es. Sí, y es que si tú mismo no te dices que eres maravilloso y que eres espectacular y que irradias energía y que estás feliz y que estás vivo y que quieres vivir, pues ¿quién más lo va a hacer? Es que tú a diario tienes que decirte, yo soy fantástico, yo soy increíble, yo puedo con todo lo que el mundo me ponga y yo le hago el ejercicio a ella. Yo le digo, amor, tú nunca digas no puedo. ¿Cómo que no puedo? Es que en la vida nada te puede quedar grande, tú puedes con todo, tú tienes que poder, porque si tú misma te dices, vieja, yo puedo, pues ¿por qué no vas a poder? Con todo, con lo que sea, que llegó eso, venga pues para acá, vamos a hacerle a eso, ¿cierto, mi amor? Y por eso decidimos hacer este proyecto también, porque nosotras nos sentábamos como un par de horas a echar carreta, a veces desayunábamos y literal poníamos el plato a un lado y era como, ay, mami, imagínate que tal cosa y tal cosa y tal cosa, y yo, ay, tal cosa y tal cosa, y ahí nos daba mediodía. Nos tocaba volver a poner el plato en el microondas. O a veces en su defecto decíamos como, pero echamos mucha carreta y de verdad que deberíamos de contarle también a los demás esta carreta que echamos, porque pues realmente ustedes saben, hoy en día crear contenido es muy fácil. Entonces, De hecho, yo creo que cada vez que chismoseamos, David se queda calladito para escuchar todo el chisme. sí, yo creo que mi esposo, yo creo que él se pone como en plan reposo y dice, les voy a escuchar todo lo que estas viejas hablan, porque se las da de, ay, yo solo veo temas interesantes, pero es re chismoso. Y si no lo has notado, él se pone a comer más despacio. Se le quita la pan. Entonces nos pasaba mucho eso, ¿cierto, mi amor? Hablábamos muchas cosas, digamos esto, como, ay, hija, mira, imagínate que me enteré que tal cosa, ay, no, en serio, yo no sabía que eso existía. Y entonces como que poníamos un tema de conversación, nos alargábamos, hablábamos de este, hablábamos de aquel, pero no en tono mal, porque yo a ella le he enseñado como, pues está mal que hables de los demás, porque finalmente, pues eso sería no tener vida propia, y nosotras tenemos tanta vida, en serio, el día a veces no nos alcanza para hacer tantas cosas, ¿cierto, amor? Sí. Que dijimos, pues vamos a hablar cháchara de nuestras vidas y de las cosas que sabemos y conocemos, y de pronto tú, mamá, papá, hijo, hermano, primo, tío, abuelo, el que quiera ver el episodio se siente identificado, pues demasiado bacano para nosotros. ¿Cierto, mi amor? Sí. Bueno, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por apoyar este proyecto. Por acompañarnos mientras hablamos carreta. No se va a acabar pronto, se los prometemos. Si usted pensó que se iba a deshacer pronto de nosotras, En no tus va a sueños. pasar. Ni en tus sueños. No va a pasar, porque tenemos demasiada carreta para hablar. Y si a ti te parece tonto, pues gracias, porque nosotras también. Y nosotros vamos a hablar tontadas siempre cada vez que se nos ocurra, ¿cierto, amor? Sí.
Bueno, entonces pues muchas gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio. Prometemos que el próximo va a ser mejor o peor que el anterior. Si tú piensas que vas a venir acá y vas a salir siendo un científico y que vas a aprender demasiado, la verdad es que no creo que vaya a pasar. Porque es que vamos a hablar de cosas que nos pasan en el día a día, pero no a término de... Ay, te voy a educar sobre los fantasmas. O sea, pues no. ¿O sí? Sí, me gustaría que me eduquen sobre fantasmas. Un abrazo a todos, los queremos mucho, 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 mucho. Que tengan un lindo, una linda semana. Bueno, chao, chao. Chao, chao.